Hola a todos. Se dice mucho, ¿no? Incluso gente importante lo ha comentado, que la genealogía de Jesús en Mateo es rara, que eso de incluir mujeres rompía con la tradición judía. Pero, ¿es realmente tan así? Es una buena pregunta para empezar. Justo. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Queremos ver si de verdad las mujeres brillan por su ausencia en las genealogías del Antiguo Testamento, como a veces se piensa. Exacto. Y para eso nos basamos en un análisis de Luis Alberto Carela Santiago, que compara Mateo 1 con ejemplos de Crónicas, Génesis, Éxodo. Nuestra misión hoy, aclarar esa idea común y entender qué hace tan particular la lista de Mateo si es que lo es. ¿Empezamos? Dale. A ver, es cierto, como dice William MacDonald, que las genealogías antiguas, incluyendo las hebreas, se enfocaban más que nada en la línea masculina. Es lo típico. Ajá. Pero ojo, que se enfoquen no quiere decir que las excluyeran por completo. Si te fijas en los libros de Crónicas, por ejemplo, ahí la cosa cambia. En Crónicas. Que a veces uno piensa que son puras listas de nombres. Exacto. Pero no, ahí aparecen varias mujeres. Y no de relleno, ¿eh? A ver, dame un ejemplo. Bueno, está Seera. De ella se dice que fundó aldeas. Una fuente que leímos, Samarvide, dice que es el único caso así en todo el Antiguo Testamento. ¡Wow! Fundadora de aldeas. No es poca cosa. Para nada. Y no es la única. Se menciona a la mamá de Jabes, por ejemplo, pidiendo una bendición para él. O las esposas de Caleb, Azuba y Efrat, importantes para su descendencia. Entiendo. Incluso concubinas, como la sierva ramea de Manasés, su hijo está en el linaje. O sea, no son solo nombres al pasar. Tienen roles, tienen historias detrás. Vale, ok. Crónicas es un punto fuerte entonces. Pero, ¿es el único sitio o hay más ejemplos? No es solo Crónicas. Mira, en Génesis 4, al principio casi, tenés a Ada y Sila, las esposas de Lamec, y a su hija, Naama. Naama. La que significa agradable. Esa misma. Una nota que vimos sugiere que si la incluyeron es porque fue alguien notable. La tradición hasta dice que pudo ser la esposa de Noé. ¡Qué interesante! Y sigue. Génesis 22. Nombran a Milca, a Reuma y, crucialmente, a Rebeca. Ya preparando el terreno para su papel más adelante, ¿viste? Claro, la matriarca. Exacto. Y en Génesis 36, las esposas de Esaú, Ada, Oholibama, Basemat, son las madres de los clanes edomitas. Ahí están. Ajá. Y uno más, Éxodo 6. En la genealogía de Leví, aparece Jocabed, nada menos que la madre de Moisés y Aarón, Claro, Jocabed. y Elizabeth, la esposa de Aarón, y la hija de Futiel, esposa de Eleazar. Una Biblia de estudio para mujeres que consultamos resalta mucho estas inclusiones, ¿eh? Dice que son significativas. Ok. Entonces está claro. Hay mujeres en las genealogías del Antiguo Testamento. No es una ausencia total ni mucho menos. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Por qué tanto revuelo con Mateo 1? ¿Qué tiene de especial su lista? Ahora sí que me intriga más. Es que ahí está el kit de la cuestión. No es solo que incluya mujeres, es a quiénes incluye y cómo lo hace. A ver, Son 5 nombres clave. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Bueno, a Betsabé la menciona de forma indirecta, ¿no? Dice la que fue mujer de Urías. directo a la herida con David. Exacto. Evoca toda esa historia compleja de adulterio, poder. Y la quinta es María, claro. Espera un momento. Tamar. La historia con Judá que es, complicada, ¿no? Incesto según cómo se lea Génesis. Rahab, una prostituta cananea. Ruth, moabita, extranjera. Betsabé, ligada al adulterio y al abuso de poder. Justo. No es precisamente el cuadro de honor que uno esperaría, ¿verdad? Y ahí está la genialidad, o al menos la intención teológica que ven las fuentes. Claro. Sus historias, como decís, involucran situaciones socialmente muy irregulares, incluso escandalosas para la época. Además, una fuente, Kelly, dice que 4 de las 5 serían de origen gentil. ¿4 de 5? Sí. Y varias demostraron una iniciativa propia muy fuerte, a veces polémica, pero clave en el plan de Dios. Las fuentes que mencionamos, como MacArthur y Horton, dicen que esto es como un testimonio de la gracia de Dios, que incluye a gente que quizás otros verían como marginada o con pasados difíciles. Exactamente.
Es un mensaje teológico potente. El Mesías viene a través de una historia humana muy real, muy enredada. Y la gracia de Dios actúa justo ahí, en medio de todo eso. Tiene sentido. Mostrar que la salvación no es para los perfectos. Claro. Y sobre María, la Biblia de Estudio Holman añade algo interesante. Al mencionarla sin padre terrenal, Mateo no solo señala la concepción virginal, Ajá. sino que también la pone, de alguna manera, en una situación socialmente delicada, bajo sospecha, similar en cierto modo a la vulnerabilidad o la irregularidad de las otras, aunque su caso fuera puro y por intervención divina. Entiendo. Entonces, para ir cerrando, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Primero, que la idea de que las mujeres están totalmente ausentes de las genealogías hebreas, pues no es exacta, es una simplificación. Totalmente. Sí aparecen, en Crónicas, en Génesis, en Éxodo. Ok, Así que la verdadera singularidad de Mateo no es que haya mujeres, sino cuáles mujeres elige y para qué. Es una selección intencional. deliberada. Deliberada, sí. Usa estas figuras con historias complejas, con orígenes diversos, para mandar un mensaje teológico muy fuerte sobre la gracia de Dios. Una gracia que actúa a través de lo inesperado, de lo marginal, tejiendo la historia de salvación con hilos humanos muy diversos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, para cumplir su plan. La rareza de Mateo es en realidad su mensaje central. ¡Qué potente! Y nos deja pensando, ¿no? Si Mateo resalta a estas mujeres con pasados complicados o siendo extranjeras, justo en el linaje del Mesías, ¿qué nos dice eso sobre cómo el valor que la sociedad nos da o nuestro origen se relaciona, o quizás no se relaciona para nada, con poder jugar un papel importante en las grandes historias, tanto las de antes como tal vez las de ahora? Buena reflexión para el final. Algo para seguir pensando. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos con un tema fascinante y algo polémico del texto bíblico, la famosa coma juanina. Así es. Vamos a explorar qué es exactamente, apoyándonos en un artículo de Luis Alberto Carela Santiago. La idea es entender cómo esta frase, este añadido, se insertó en algunas versiones de la Biblia y por qué es tan relevante sobre todo en discusiones sobre la Trinidad. Exacto. Hablamos de ese texto que, por ejemplo, la Reina Valera del 60 incluye en 1 Juan 5, 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ese es el texto completo como aparece ahí. Y, bueno, aquí empieza el lío, ¿no? Porque el artículo menciona que grupos que, digamos, cuestionan la doctrina de la Trinidad usan este pasaje. Sí, señalan, y en esto el autor les da la razón en el punto específico del texto, que no está en los manuscritos griegos más antiguos. Ajá. Pero es súper importante el matiz que da el autor. Que falte este texto no invalida, para quienes la sostienen, la doctrina de la Trinidad. Claro, porque esa doctrina se basa en muchos otros pasajes, ¿verdad? Exactamente. Se apoya en el conjunto de las escrituras. La coma es más bien un caso de estudio sobre transmisión textual. Ok, entonces, ¿de dónde salió? Si nos vamos para atrás, siglo IV, plenos debates trinitarios. Como la controversia arriana. Eso. Pues figuras clave como Atanasio, que defendía la divinidad de Cristo a capa y espada, Ajá. resulta que no usaron este versículo. Y eso es muy, muy revelador. Sugiere que no estaba en los textos griegos que ellos manejaban. Entonces, ¿origen latino quizá? Todo apunta a eso. La pista más antigua parece estar en España, fíjate, hacia el 385 después de Cristo, en una obra llamada Liber Apologeticos. Mira tú. De ahí empezó a colarse en manuscritos latinos. Primero en la Vetus Latina, las versiones antiguas. Antes de la Vulgata. Exacto. Y luego ya desde el siglo VI más o menos en algunas copias de la Vulgata de Jerónimo. La hipótesis más fuerte es que era una glosa, una nota marginal. Un comentario al margen. Sí, una explicación que algún copista, pues quizás por error o con intención, metió dentro del texto principal. Increíble. De nota al margen, aparte del texto bíblico para muchos. ¿Y cómo saltó a las Biblias impresas que usamos hoy? Bueno, aquí la figura central es Erasmo de Róterdam, el gran humanista del Renacimiento. Claro, con su edición del Nuevo Testamento griego. El famoso Textus Receptus. En sus primeras ediciones, él no incluyó la coma. Porque no le encontró.
No la encontró en los manuscritos griegos que él consideraba fiables. Eran pocos, pero eran los que tenía. Pero le llovieron críticas, ¿cierto? Sí, bastante presión. Y él, bueno, según se cuenta, dijo algo como, si me muestran un manuscrito griego que la tenga, la pongo. Y se lo mostraron. Eventualmente sí, le presentaron uno. Lo que pasa es que era un manuscrito muy tardío, probablemente del siglo XVI, contemporáneo a él. ¡Wow! O sea, fabricado casi para la ocasión. Bueno, eso se debate, pero era muy reciente y de dudosa calidad para algunos. Pero Erasmo cumplió su palabra y la añadió en su tercera edición, en 1522. Y esa edición fue la base para muchos traductores de la Reforma. Ahí está el punto. Reina en España, Lutero, Tyndale, usaron esa edición de Erasmo. Así que por eso entró en versiones tan influyentes como la Reina Valera, por un solo manuscrito tardío, así es. Impresionante el impacto. Pero esto nos lleva a otra pregunta. Si quitamos esa frase del testimonio celestial, ¿qué decía originalmente el pasaje? Buena pregunta. ¿Cuál era el punto de Juan ahí? Sin la coma, el texto se centra claramente en un triple testimonio aquí en la tierra. ¿Cuáles serían? El espíritu, el agua y la sangre. Y esto además encaja perfecto con la mentalidad judía de la época. Ah, por lo de los 2 o 3 testigos que dice Deuteronomio. Exacto. Para que un testimonio fuera válido, el Espíritu Santo, que da testimonio de Jesús, el agua, que probablemente se refiere a su bautismo. Donde se escuchó la voz del Padre. Correcto. Y la sangre, que apunta a su muerte en la cruz, su sacrificio. Un testimonio terrenal coherente, ¿entendido? Muy claro. ¿Y las Biblias actuales cómo manejan esto? Me imagino que no todas igual. No, hay variedad. Algunas, como la Reina Valera contemporánea o la Biblia de las Américas, digamos que la incluyen, pero con notas o corchetes indicando que hay dudas sobre su autenticidad. Ok, señalan el problema. Otras, como la Nueva Versión Internacional, la NTV o incluso la traducción en lenguaje actual, la omiten del texto principal. Y ponen nota. Sí, generalmente explican en una nota por qué no está ahí. Hay un consenso académico bastante amplio hoy en día en que es una añadidura posterior, una interpolación. Bien, entonces, para ir resumiendo, la coma johnina, esta frase sobre el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo, Ajá. aunque diga algo que teológicamente muchos cristianos aceptan basándose en otras partes de la Biblia, Totalmente. La unidad de la Trinidad. no estaba originalmente en el texto de 1 Juan 5. El autor, un par de lecciones importantes. A ver. Primero, la suficiencia de la escritura inspirada. No necesita añadidos humanos para defender la verdad. La palabra se sostiene sola. Interesante. Segundo. La confianza doctrinal. Doctrinas centrales, como la Trinidad, se basan en el testimonio global de la Biblia. No dependen de un solo versículo que además es textualmente dudoso. Claro, no construir sobre arena movediza, digamos. Y tercero, la importancia de ser honestos y responsables al enseñar. Hay que abordar estos temas textuales con claridad. Totalmente de acuerdo. Ser transparentes con la historia del texto. Y quizás para terminar una reflexión. ¿Qué nos enseña todo este caso de la coma johnina sobre los desafíos de preservar y traducir textos antiguos? Buena pregunta. Nos habla de la fragilidad y a la vez la resiliencia de la transmisión textual a través de siglos, culturas, copistas, y de la importancia de la crítica textual para acercarnos lo más posible al original. Es un vistazo fascinante a cómo funcionan estos procesos. Nos deja pensando, sin duda. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que siempre genera, mucha curiosidad y también bastante debate. La idea de un tercer templo judío allá en Jerusalén. Exacto. ¿Es algo profético que está por pasar? ¿Una lectura más actual? ¿O qué es exactamente? Pues, para analizarlo, tenemos como base un estudio bastante detallado, El tercer templo judío, de Luis Alberto Carela Santiago. Ajá. Este material revisa textos bíblicos, interpretaciones que se han dado a lo largo del tiempo y, claro, los distintos puntos de vista teológicos. Perfecto. Entonces, nuestra idea hoy es ver de dónde sale todo esto, explorar esas diferentes miradas y entender un poco el trasfondo, ¿no? El contexto histórico religioso que es complejo. Cierto. Y una pregunta clave que se plantea en el análisis es si de verdad hay, digamos, bases firmes en las escrituras, tanto judías como cristianas,
para esperar sí o sí un tercer templo físico antes de lo que se conoce como la segunda venida de Cristo en la tradición cristiana. Esa es la pregunta central, ¿sí? Así que vamos a desglosar esto poco a poco. Vale. Para empezar, quizá poner un poquito de contexto histórico, ¿te parece? ¿Recordar rápido? Sí, fundamental. El primer templo, el famoso de Salomón, fue el corazón de la vida judía hasta que lo destruyeron los babilonios. Correcto. Luego vino el segundo templo. Este lo reconstruyeron los que volvieron del exilio, ¿no? Con Zorobabel, por allá del 500 y pico antes de Cristo. Exacto, 516 a.C. más o menos. Y de hecho, hay profecías sobre ese templo, como la de Ageo, que decía que la gloria de este segundo templo sería mayor que la del primero. Interesante eso. Sí, y es clave entender que este segundo templo es el telón de fondo para profecías muy importantes, especialmente las del profeta Daniel. Daniel, claro. Él escribió estando en Babilonia, en cautiverio, cuando el templo original estaba en ruinas. Sus visiones apuntaban al futuro de Jerusalén y de su lugar sagrado. Y Daniel menciona algo muy específico, ¿verdad? Algo sobre una profanación futura del templo. Usa términos como abominación, sacrilegio horrible. Sí, lo menciona varias veces. En el análisis se cita una frase clave. Algo como que se cometerá un horrible sacrilegio ante el altar de los sacrificios. La pregunta es, ¿llegó a pasar algo así en ese segundo templo, el de Zorobabel? Pues mira, todo indica que sí hubo un evento histórico que encaja bastante bien con esa descripción. Al menos como un anticipo, digamos. Un anticipo. ¿A qué te refieres? Hablamos de Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida. Ah, sí, he oído de él. Pues entre el 168 y el 165 a.C., profanó el templo de una forma terrible. Los análisis históricos que revisamos, basados en fuentes que citan a Wilkins o Barclay, por ejemplo, Ajá. detallan que Antíoco puso un altar pagano a Zeus, colocó una estatua de sí mismo, mandó sacrificar cerdos, imagínate, cerdos, un animal impuro, Ajá. en el altar sagrado. Intentó eliminar la religión judía a la fuerza. ¡Qué barbaridad! Incluso se dice que usó partes del templo como burdeles públicos. Una profanación total. Suena a un ataque directo a lo más sagrado. ¡Qué fuerte! Sin duda. Por eso muchos estudiosos ven esta acción de Antíoco como un prototipo, como un adelanto de lo que vendría después o de lo que podría venir. Entiendo. De hecho, la fiesta judía de Hanukkah, ¿sabes?, conmemora justamente eso, la purificación y la restauración del templo por los macabeos después de vencer a Antíoco. Es un recuerdo anual de esa profanación y de la liberación. Entendido. Entonces, tenemos ese primer cumplimiento o prototipo con Antíoco. Pero la historia del templo, claro, no se detuvo ahí. Si avanzamos unos siglos, Ajá, llegamos a Herodes el Grande. ajá. Él también metió mano en el templo, ¿cierto? Correcto. Herodes hizo una reconstrucción y una ampliación enormes del segundo templo. Fue una obra arquitectónica espectacular, Sí, dicen que era impresionante. tanto que maravillaba a la gente de la época, incluidos los discípulos de Jesús. Ahora, el análisis que tenemos como base sí menciona que, según algunos historiadores, la motivación de Herodes era quizá más política, Ah, sí. más para quedar bien con los judíos que por una devoción religiosa profunda. Pero el resultado fue magnífico, eso sí. Y es justo frente a esa magnificencia, cuando los discípulos están como admirados, que Jesús lanza una predicción bastante sombría, ¿no? Exacto. Según el Evangelio de Marcos les dice algo así como, ¿ven todos estos edificios enormes? Pues no va a quedar ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. ¡Tremendo! Y hay otro momento, creo que en Juan, donde Jesús habla de destruir este templo y levantarlo en 3 días. Así es. Y eso es muy interesante. Los que lo oyen piensan que habla del edificio, claro, pero el texto aclara que se refería a su propio cuerpo. Eso ya introduce una dimensión diferente, ¿no? Más allá del edificio físico, empieza a darle otro sentido a la palabra templo. Entonces, a ver si recapitulo. Tenemos la profecía de Daniel sobre la profanación, el cumplimiento parcial con Antíoco, la reconstrucción de Herodes, Jesús prediciendo la destrucción del templo de Herodes y además hablando del templo de su cuerpo. Aquí la cosa se pone más densa, ¿verdad? Sí, se complica. Porque Jesús, además, parece que vuelve a tomar la profecía de Daniel sobre la abominación.
Exactamente. Y aquí es donde la interpretación se proyecta claramente hacia el futuro, más allá de Antíoco. En el discurso sobre los últimos tiempos, en Mateo 24, Ajá. Jesús cita directamente esa abominación desoladora, de la que habló Daniel, pero como algo que sus seguidores verían ocurrir en el futuro, después de él. Les dice, cuando vean eso en el lugar santo, huyan. O sea, para Jesús lo de Antíoco no había sido el final de esa profecía. Eso sugiere fuertemente que Antíoco fue terrible, sí, pero que la profecía de Daniel apuntaba a algo más, algo todavía por venir. Un cumplimiento futuro. Parece que sí. El teólogo George Eldon Ladd, que se menciona en el análisis, sugiere algo interesante, que en ese discurso Jesús mezcla profecías, ¿Cómo que las mezcla? que algunas partes hablaban de la destrucción de Jerusalén y el templo que ellos conocían, algo que iba a pasar pronto, y afectaría a esa generación. Entiendo. Y otras partes apuntaban a un futuro más lejano, relacionadas ya con las señales de su regreso al final de los tiempos. Y la parte de la destrucción inminente, bueno, lamentablemente esa sí se cumplió. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Fue una catástrofe total para el judaísmo de la época. Hubo una gran revuelta judía contra Roma. La Gran Revuelta, sí. Y las legiones romanas, al mando de Tito, sitiaron Jerusalén. La tomaron, la arrasaron y, lo crucial para nuestro tema, incendiaron y demolieron completamente el templo de Herodes. El segundo templo destruido de nuevo. Exacto. Y varios análisis que revisamos, como los de Keener o Radmacher, señalan un detalle importante. Los soldados romanos plantaron sus estandartes militares, que llevaban la imagen del emperador adorado como un dios, dentro del recinto sagrado. Otra profanación. Otra profanación terrible, sí. De hecho, el Arco de Tito en Roma celebra esa victoria y tiene relieves que muestran el saqueo del templo, la menorá, los objetos sagrados. Entonces, con esta destrucción y esta profanación por los romanos en el 70, ¿podríamos decir que ahí sí se cumplió del todo la profecía de Daniel que Jesús citó? ¿O todavía hay debate? Sigue habiendo debate. Fue un evento devastador sin duda, y una profanación clara. Pero algunos estudiosos, basándose en el detalle de los textos de Daniel, sobre todo el capítulo 9, argumentan que no encaja con todos los elementos. Por ejemplo, Por ejemplo, señalan que no hubo un pacto específico con muchos que se rompiera a la mitad de un periodo concreto, como dice Daniel 9:27. Ni tampoco se vio una destrucción inmediata del desolador, o sea, de Roma, en ese preciso momento. detalles importantes. Detalles que, para algunos intérpretes, sugieren que ni siquiera la destrucción del 70 fue el cumplimiento final y completo de esa profecía. Entendido. O sea que la puerta sigue abierta, digamos. Para muchas interpretaciones, sí. Y aquí entra otro personaje clave del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Él también habla de algo relacionado con el templo y los últimos tiempos, ¿no? Correcto. En su segunda carta a los tesalonicenses, que es importante recordar, la escribió antes de la destrucción del 70 AD. Buen punto. Pablo advierte sobre una figura futura. La llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Suena bastante ominoso. Lo es. Lo describe como alguien que se opone a Dios, se exalta a sí mismo por encima de todo y llega al punto de, y esta es la frase clave, sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! Sentarse en el templo de Dios. La pregunta inmediata es, ¿estaba Pablo pensando en un templo judío literal, físico, que existiría en el futuro? Esa es la gran pregunta. Y aquí, como explora bien nuestro material de análisis, hay principalmente dos grandes líneas de interpretación. A ver, ¿cuáles son? La primera es la interpretación literal. Dice que sí, que Pablo se basa en Daniel y en Jesús, y está hablando de un evento futuro probablemente durante un periodo final de tribulación. Y en ese evento, En ese escenario, una figura, el anticristo, se proclamaría Dios dentro de un templo judío reconstruido físicamente en Jerusalén. o sea, un tercer templo. Exacto. Los que apoyan esto argumentan que Pablo murió antes del 70 y que conecta estos eventos con la segunda venida de Cristo, que todavía no ha pasado. Por lo tanto, no podría referirse solo a lo que hicieron los romanos. Vale, esa es la visión literal, futurista. Pero me pregunto, Pablo en otras cartas, cuando habla de templo, a menudo se refiere a la comunidad de creyentes, a la iglesia, ¿no? Justamente. Y esa es la base de la segunda línea de interpretación. ¿Cuál es? Es la defendida por eruditos como Gordon Fee y de forma muy detallada en nuestro análisis por José Grau.
Ellos proponen que Pablo usa la palabra templo, en griego naos, de forma metafórica, como suele hacer. ¿Metafórica cómo? Argumentan que, para la teología de Pablo, el naos, el santuario interior, ya no es el edificio de piedra en Jerusalén. Es la iglesia, la comunidad de creyentes, porque ahí es donde mora el Espíritu de Dios. Ah, claro. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Pablo dijo en Atenas que Dios no habita en templos hechos por manos humanas? Cierto. Entonces, concluyen que sería raro, inconsistente con su propio pensamiento, que justo aquí, en 2 Tesalonicenses, se refiriera a un futuro templo físico literal, contradiciendo su uso habitual y su teología. Muy interesante esa tensión. ¿Edificio literal futuro o comunidad de creyentes presente? Parece que este es un punto clave del debate. Absolutamente. Es un punto de quiebre interpretativo con consecuencias enormes. Y la cosa no para ahí, ¿verdad? Hay otras referencias en la Biblia que se suelen traer a colación. Sí, claro. Por ejemplo, la visión de Ezequiel, esa tan larga y detallada de un templo ideal, con medidas y todo. Exacto. Ezequiel 40 al 48. Una visión impresionante. Y también está el apóstol Pedro, que llama a los creyentes piedras vivas que forman un templo espiritual. Correcto. Ambas se usan en la discusión. ¿Y cómo se interpretan esas otras visiones? La de Ezequiel, por ejemplo, que parece tan específica, tan arquitectónica. La visión de Ezequiel es fascinante y, como te puedes imaginar, ha generado muchísimas interpretaciones. El material menciona algunas posibilidades. ¿Cómo cuáles? Podría ser una descripción idealizada de cómo debería haber sido el segundo templo, una especie de plano divino. Otros la ven como una representación simbólica del reino de Dios en su plenitud. Otros como una alegoría de la iglesia. ¿Y hay alguna interpretación más literal? Sí. Hay una que algunos consideran más ajustada al contexto del libro de Ezequiel, que la ve como la descripción de un santuario literal, físico, que existirá en un futuro reino mesiánico en la tierra. A veces se le llama el templo milenial, pero de nuevo no hay un acuerdo único. Entiendo. ¿Y el libro de Apocalipsis? Ese siempre sale en temas del fin de los tiempos. También, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 11 al apóstol Juan se le pide que mida el templo de Dios y el altar, pero que deje fuera el patio exterior porque dice que será pisoteado por los gentiles, por las naciones. Medir el templo. ¿Qué significa eso? Esa acción de medir recuerda mucho a Ezequiel. A menudo en la Biblia medir algo sagrado simboliza protección divina, separación, marcar lo que pertenece a Dios. Ah, vale. Y aquí, de nuevo, surgen las dos líneas interpretativas principales que ya vimos con Pablo. Literal y simbólica, otra vez. Exacto. La interpretación más literalista o futurista, que a menudo se asocia con corrientes como el dispensacionalismo, que lee la profecía de forma muy secuencial y, literal, Sí. ve aquí una referencia clara a un templo físico, reconstruido en Jerusalén durante la llamada Gran Tribulación. Ese templo sería parcialmente profanado, el patio exterior, pero los verdaderos adoradores, los que están dentro, digamos, estarían protegidos por Dios. ¿Y la otra visión? La interpretación simbólica entiende que el templo aquí representa al pueblo fiel de Dios, o sea, la iglesia, que será preservada espiritualmente por Dios en medio de la persecución mundial. Pero entonces el texto dice explícitamente, ¿se construirá un tercer templo? No lo dice así palabra por palabra. Es la interpretación literalista la que infiere que tiene que haber un templo físico para que esa escena tenga sentido. Pero el texto en sí no lo afirma directamente. Toda la discusión, sí. Hay una tradición un poco curiosa que a veces se menciona relacionada con esto. La de la vaca roja o vaca alazana. Ah, sí. ¿Qué tiene que ver una vaca con el templo? Suena un poco raro. Sí, suena curioso. Pero tiene su lógica dentro de la tradición judía. Viene más de la tradición posterior que de una orden bíblica directa para construir un tercer templo. Eso hay que aclararlo. Vale. En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, se describe un ritual de purificación muy específico. Usaban las cenizas de una vaca completamente roja, sin ningún defecto, que era sacrificada fuera del campamento. ¿Y para qué eran esas cenizas? Se mezclaban con agua, y esa agua servía para purificar a las personas que habían tocado un muerto. Sin esa purificación, no podían acercarse al santuario, al tabernáculo o luego al templo. Era una impureza ritual muy seria. Entiendo. ¿Y la conexión con el futuro templo?
Pues, según el análisis que revisamos, que cita fuentes como Hanegraaff, con el paso del tiempo surgió en el judaísmo rabínico una tradición. Esta tradición asocia la aparición futura de una vaca roja perfecta, algo que por lo visto es extremadamente raro, con la llegada del Mesías y con la posibilidad de reconstruir el templo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la vaca con la reconstrucción? La idea es que, para poder reiniciar los sacrificios y todo el servicio del templo, se necesitarían esas cenizas de la vaca roja para purificar ritualmente el lugar, a los sacerdotes, todo. Sin esa purificación previa, no se podría empezar. Ah, ya veo la conexión. Y de hecho, esto no es solo teoría antigua. Recientemente ha habido noticias de que han nacido en Israel algunas terneras que podrían cumplir los requisitos para hacer esa vaca roja. Y eso, claro, ha generado bastante expectativa en ciertos círculos religiosos judíos que esperan la reconstrucción. Qué fascinante cómo una tradición así puede mantenerse tan viva y generar noticias hoy. Pero, volviendo a la perspectiva cristiana, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre estos rituales de purificación, como el de la vaca roja? El Nuevo Testamento, sobre todo la Carta a los Hebreos, aborda esto de frente. Argumenta que todos esos rituales del Antiguo Testamento, incluyendo el de la vaca roja, eran como sombras, como figuras que apuntaban a algo mayor, a Cristo. ¿En qué sentido? Hebreos dice, más o menos, que si la sangre de animales y las cenizas de una vaca servían para purificar el cuerpo externamente, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará la conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? O sea, que lo supera. Exacto. Desde la perspectiva cristiana presentada en Hebreos, el sacrificio de Cristo es el cumplimiento definitivo de toda esa simbología, y por tanto hace innecesarios esos rituales para la purificación espiritual real ante Dios. Entendido. Volvamos entonces a la idea de un tercer templo físico literal. Si hay interpretaciones proféticas que lo apoyan, si hay grupos que lo esperan con fervor, ¿por qué no se ha construido ya? ¿Qué lo impide hoy en día? Los obstáculos son enormes, gigantescos, tanto prácticos como políticos y, por supuesto, religiosos. ¿Cuál es el principal? El principal, sin duda alguna, es la ubicación, el lugar físico. El monte del templo en Jerusalén, donde estuvieron los dos templos anteriores, ¿Sí? es hoy la explanada de las mezquitas, el Haram al-Sharif para los musulmanes. Y ahí están la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, que son dos de los lugares más sagrados de todo el Islam. Claro, un punto hipersensible. Exacto. Construir un templo judío ahí mismo es, hoy por hoy, prácticamente impensable. Provocaría un conflicto religioso y político de dimensiones incalculables. Nadie quiere ni imaginarlo. Un obstáculo físico y geopolítico de primerísima magnitud. Totalmente. Y a eso súmale toda la historia complicadísima de la región, los siglos de diáspora judía, la creación del Estado de Israel en el 48, el conflicto palestino-israelí que sigue sin resolverse. Es un nudo gordiano tremendo. Entiendo. Mucho más que solo leer una profecía. Muchísimo más. Pero además, y esto es muy importante recalcarlo, ¿cómo hace el material de análisis? No existe un consenso teológico claro, ni siquiera dentro del propio judaísmo, ni mucho menos dentro del cristianismo, sobre si las profecías exigen necesariamente un tercer templo físico. No hay acuerdo. Para nada. Las interpretaciones son muy variadas. Hay eruditos respetados como David Garland, que se menciona al final del texto, que argumentan que las profecías clave de las que hablamos, como la de Jesús en Mateo 24, ya se cumplieron de forma suficiente en el siglo I con la destrucción romana. O sea que no haría falta esperar nada más en ese sentido. Según esa línea de interpretación, no. Así que el debate sigue muy abierto también en el plano teológico. Entonces, después de todo este recorrido por la historia, las profecías, las distintas interpretaciones, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál sería el resumen de esta exploración tan compleja? Pues nos quedamos con que la idea de un tercer templo es eso, enormemente compleja. Y tiene muchas caras, muchas facetas. Ajá. Se alimenta, sí, de lecturas de textos proféticos muy antiguos. Daniel, Jesús, Pablo, Apocalipsis. Resuena con eventos históricos muy traumáticos como la profanación de Antíoco o la destrucción romana. Claro. Pero al mismo tiempo, choca de frente con un debate teológico intensísimo. Hay que entender todo esto literal o simbólicamente. Y por si fuera poco,
se enfrenta a obstáculos prácticos y políticos que hoy parecen insuperables. O sea que no hay una respuesta única y fácil. Para nada. No hay una única respuesta aceptada por todos, ni mucho menos. Es un ejemplo clarísimo de cómo textos sagrados, escritos hace milenios, siguen vivos, ¿no? Siguen generando interpretaciones, expectativas, debates, hoy mismo. Capas y capas de significado que se han ido acumulando alrededor de este tema a lo largo de los siglos. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo leemos y releemos las escrituras en diferentes momentos y contextos. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, que me surgió releyendo una frase del propio Jesús que cita el material que usamos. A ver. En medio de una discusión sobre el templo, él dijo: «Pues yo les digo que aquí está uno que es más importante que el templo». Mateo 12:6. Se refería a sí mismo, claro. Una frase potente. Sí, y me pregunto, si tomamos esa afirmación en serio, desde una perspectiva cristiana, ¿cómo podría eso cambiar nuestro enfoque? Quizás poner el foco en la persona de Cristo, en su significado, en lugar de obsesionarnos con un edificio físico. Quizás eso ofrece una clave diferente para entender cómo se cumplen o qué significan estas antiguas profecías para quienes siguen sus enseñanzas hoy. Es una excelente pregunta para seguir reflexionando. ¿Dónde está el verdadero templo? ¿En un lugar o en una persona y su comunidad? Exacto. Una pregunta que creo da para pensar mucho. Bienvenida, bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a un lugar lleno de misterio, de poesía, la tierra de Uz. Es el escenario del libro de Job, nada menos. Un lugar fascinante, sin duda. Para explorarlo, nos basamos en un análisis de Luis Alberto Carela Santiago y, claro, en el propio texto bíblico y sus comentarios. Fuentes clave. Y nuestra idea, nuestra misión hoy, es tratar de entender qué nos dice el texto sobre esta tierra, dónde pudo estar, cómo era su gente, su cultura. El desafío es que el libro mismo es elusivo con los detalles geográficos. Totalmente. Ese inicio, había en el país de Uz, resuena un poco como el en un lugar de la Mancha, ¿no? Ajá. Nos pone en un sitio que es tanto real como simbólico, un arquetipo. Exacto. Un lugar para una lucha muy humana. Bueno, empecemos a desempacar esto. Dale. Lo primero es eso. La ubicación exacta de Uz mencionada en Job 1:1, pues sigue siendo desconocida. Hay pistas, pero nada definitivo. Sí, he leído sobre varias teorías. Algunos la conectan con Edom, ¿verdad? Se apoyan en Lamentaciones 4:21, que dice, «Oh pueblo de Edom, en la tierra de Uz», y también en Génesis 36. Merrill Unger, por ejemplo, apoyaba esa idea. Pero no es tan simple, ¿o sí? No, para nada, porque luego tienes Jeremías 25, versículos 20 y 21, que complica un poco las cosas. ¿Por qué? Porque lista a Uz junto a Filistea, Edom, Moab. Sugiere que quizás eran territorios distintos, vecinos tal vez, pero no el mismo. Entiendo. O sea, podría estar cerca, pero no ser Edom mismo. Exacto. Otras pistas apuntan más al este del río Jordán. Job 1.3 dice que Job era el hombre más rico de todos los que vivían en el oriente. El oriente. Y su amigo Elifaz venía de Temán, una ciudad edomita famosa por su sabiduría, como dice Jeremías 49.7. Eso refuerza la conexión con la zona de influencia de Edom. Claro, tiene sentido. ¿Una encrucijada, quizás? Podría ser. Una zona de contacto cultural. Y esa descripción de Job como el más rico, con miles de ovejas, camellos, bueyes, asnas, muchísimos siervos. Nos da una imagen, ¿no? Sí, una economía claramente pastoril, muy próspera. Quizás relacionada con rutas de caravanas. Y el Oriente en la Biblia a menudo tiene esa carga de sabiduría antigua, de misterio. Totalmente. Encaja con el tono del libro. Ahora si pensamos en el paisaje que se describe, ¿Cómo es? Es un paisaje de extremos. Habla de montañas, de riscos donde anidan las águilas, valles pedregosos, cuevas donde la gente se refugiaba. Suena duro. Muy duro. Desiertos, tierras salobres, lugares desolados. Menciona manantiales, pero también torrentes que se secan en verano. Lluvias fuertes, granizo, nieve, escarcha. ¡Guau! De todo. Sí, Job 6 y 37 y 38 están llenos de esas imágenes. Se menciona el Jordán, de pasada,
pero no los grandes ríos fértiles como el Nilo o el Éufrates. Es un entorno, digamos, que prueba. Casi como un reflejo del sufrimiento de Job, ¿no? El escenario acompaña la prueba. Exactamente. No es solo un fondo, participa del drama. Y en medio de esa aridez hay algo que llama mucho la atención. ¿El qué? La mirada al cielo nocturno. El libro menciona constelaciones por su nombre. La Osa Mayor, Orión, las Pléyades, las constelaciones del sur. Cierto, en Job 9:38. ¿Qué nos dice eso? Bueno, primero, sugiere cielos muy despejados, como es de esperar en climas áridos o semiáridos. Lógico. Pero más profundo, revela una cultura que observaba el cosmos, que buscaba allí, quizás, un orden, una manifestación del poder divino frente al caos terrenal. Una forma de buscar sentido arriba cuando abajo todo se derrumba. Algo así, como un contrapunto a la experiencia de Job. Y hablando de profundidades, Job 28. Ah, sí, la minería. Es increíble ese pasaje. Describe cómo sacan plata, oro, hierro, cobre. Con un detalle asombroso, pozos profundos, uso de cuerdas, cómo separan los metales. Indica un conocimiento técnico, bastante avanzado. Mucho más que simple pastoreo. Definitivamente, sugiere acceso a recursos minerales en la región. Pero lo genial es cómo lo usa el texto. ¿Cómo? Contrasta esa habilidad humana, increíble para penetrar la tierra y encontrar tesoros escondidos, con la incapacidad total para encontrar la sabiduría divina. Esa sí que está oculta. Qué buena comparación. La sabiduría es más profunda que cualquier mina. Exacto. Y el contexto se amplía más con la gente que rodea a Job. Sus amigos, Elifaz temanita, Bildad sujita, Sofar namatita y luego Eliú busita. Ajá. Sus lugares de origen parecen estar en esa zona entre Edom y el norte de Arabia. Y luego están los que atacan a Job, Los sabeos y los caldeos. que venían del sur de Arabia y de Mesopotamia respectivamente. Eso refuerza la idea de Uz como un cruce de caminos. Una zona de paso, de interacción. Correcto. Y un detalle importante. Job, como dice Bruce, estaba claramente fuera de Israel, pero adoraba a Dios, a Elohim. El nombre de Dios como creador universal, ¿no? Ujú. Muy apropiado para ese contexto más amplio, no exclusivamente israelita. También se menciona el poder de Dios en terremotos, aunque Uz no parece haber sido una zona supersísmica. Entonces, si juntamos todo, ubicación incierta pero en una encrucijada árida, economía pastoril pero con minería, paisaje extremo, mirada al cosmos, ¿qué imagen nos queda? Nos queda la imagen de Uz como el escenario perfecto casi diseñado para la gran pregunta del libro, la Teodicea. La lucha por entender el sufrimiento y la justicia de Dios. Exacto. Uz es ese lugar simbólico, ese crisol, donde se vive esa tensión, esa búsqueda de sentido en medio de la prueba. O sea que aunque no podamos ponerle un pin en Google Maps, Exacto. el libro de Job sí nos da un mapa muy rico, pero poético y cultural. Una tierra de contrastes, rebaños y minas, desierto y estrellas. Un lugar que refleja perfectamente la aridez y la profundidad de la experiencia humana cuando se enfrenta al misterio. Y eso nos deja pensando, ¿no? Sí, quizás la verdadera relevancia de Uz no es tanto encontrar sus ruinas físicas, sino reconocer que, de alguna forma, cada persona puede pasar por su propia Uz. Nuestro propio lugar de prueba y preguntas. Algo así. Ese espacio interior donde las preguntas son difíciles, donde buscamos sentido en la oscuridad, y ni la riqueza material ni el saber técnico, como el de las minas, alcanzan para encontrar la sabiduría última. Es como estar bajo esas estrellas de Job, esperando. Exacto. Esperando respuestas que no siempre llegan fácil, pero la invitación, creo, es a persistir, como Job, a seguir mirando hacia arriba, recordando que hay un ordenador del cosmos que, a veces, habla desde el torbellino. Permanecer en esa espera activa, entonces, aún sin entenderlo todo. Esa es la idea, creo yo. Una espera activa en medio de nuestra propia Uz. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con Sansón, una figura bíblica que da mucho que hablar. Muchísimo. Y lo hacemos siguiendo un análisis teológico de Luis Alberto Carela Santiago. La idea es explorar por qué él ve a Sansón como una estrategia divina singular. Ajá. Algo distinto dentro del libro de los jueces. Vamos a ver cómo, según esta visión, Dios actúa de forma, soberana y sorprendente a través de él. Pues sí, es que es una perspectiva llamativa, porque se sale un poco de lo habitual en jueces. Normalmente el patrón es
Es muy claro, ¿no? Sí, el ciclo de pecado, opresión, clamor. Exacto. Israel peca, viene la opresión, el pueblo clama a Dios y entonces Dios levanta un libertador. Pero la clave del análisis de Carela Santiago es que con Sansón esto, pues no pasa así. No hay clamor. Parece que no. Dios interviene antes sin que haya un clamor popular o un arrepentimiento nacional claro. O sea, actúa por iniciativa propia, digamos. A ver, desglosemos eso. Si pensamos en otros jueces, Otoniel, Débora, Gedeón, la secuencia es casi como un... Como un guión. Exacto. El pueblo sufre, pide ayuda, Dios responde. Eso es. Pero este análisis dice que en la época de Sansón, con los filisteos dominando, Israel estaba como resignado, casi cómodo incluso. Sí, esa es la lectura que hace. Y esa apatía es lo que hace singular la intervención divina. A pesar de todo, Dios pone en marcha un plan. Y Sansón es el instrumento, pero uno muy raro. Muy atípico, sí. No es un líder militar que reúne tropas. El texto lo presenta casi como, bueno, su propio ejército, él solo. Un ejército de un solo hombre. Exacto. Su misión es más personal, casi privada. Jueces 13:5 dice que él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Ojo, comenzará. Solo el principio. Y ahí encaja esa idea que el autor relaciona con Zacarías, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Justo. Aunque Sansón es famoso por la fuerza bruta, el análisis recalca mucho su dependencia del Espíritu de Dios, sobre todo al actuar solo contra los filisteos. Y menudo personaje, lleno de contradicciones. Totalmente. Consagrado como nazareo desde el vientre, ¿eh? Con todo lo que implicaba. No cortarse el pelo, no beber vino, una dedicación especial a Dios. Sí, pero luego. Marcado por unas debilidades que la Biblia no esconde y el análisis pues subraya. Su atracción por mujeres filisteas, por ejemplo, que iba contra la norma divina para Israel. Y lo de incumplir el voto nazareo. Tocar el cadáver del león, comer miel de ahí. Ujú. Incluso se sugiere que asistía a banquetes donde habría vino y, bueno, lo más famoso, revelar su secreto a Dalila. Eso le cuesta la vista y la libertad. Claro. Pero entonces, y esto es lo que me parece central en la interpretación que seguimos, ¿cómo encaja todo esto en una estrategia divina? No son solo fallos tremendos. Pues mira, la interpretación que da Carela Santiago es que precisamente Dios usa incluso esos fallos. O sea, sus errores morales paradójicamente se convierten en la ocasión que Dios aprovecha para golpear a los filisteos. Vaya. Es una dinámica compleja, ¿eh? Se mezcla el juicio con la misericordia. La vida de Sansón es un juicio constante contra los filisteos. Y a la vez, su mera existencia, su elección sin que nadie lo pidiera, sería un acto de gracia hacia Israel. Así lo plantea el análisis, sí, como una muestra de misericordia hacia un pueblo que ni siquiera estaba pidiendo ayuda. Y todo llega a su clímax, ¿no? En el templo filisteo. Exacto. Ahí, según el relato, parece haber arrepentimiento. Pide fuerza una última vez. Y la frase final es demoledora. Mató más al morir que los que había matado en su vida. Es como el cumplimiento trágico pero efectivo de esa misión inicial. Hablando de los filisteos, el análisis trae un dato histórico curioso sobre ellos. Ah, sí, menciona su dominio en la costa suroeste de Canaán. Y como un eco irónico, siglos después, los romanos renombran la región como Siria-Palestina. Palestina, de Filistea. Eso es, usando el nombre de los antiguos enemigos de Israel, quizás como una forma de, bueno, de humillar o subrayar el dominio sobre esa tierra. Un detalle que conecta la historia antigua con la posterior. Y esa conexión refuerza la idea de que Sansón solo inició el proceso, ¿no? Correcto. El análisis insiste en que él fue un precursor. Él comenzó, como decía el ángel, preparó el terreno. Para los que vinieron después. Samuel y la preparación espiritual, las luchas de Saúl y finalmente David, que es quien consigue someter a los filisteos. Esto muestra, según la fuente, que Dios a menudo trabaja por etapas. No siempre son victorias inmediatas. Exacto. Sansón fue esa chispa inicial, complicada, solitaria, imperfecta, pero la chispa. Entonces, para resumir la idea central de este análisis de Carela Santiago, Sansón sería un ejemplo bastante radical de cómo la soberanía y la gracia de Dios pueden funcionar de formas inesperadas. Incluso a través de gente muy imperfecta, y sin que el pueblo esté pidiendo activamente ser liberado. Dios puede usar lo que parece débil o falido para empezar algo grande. Sí, esa es la tesis.
Y eso nos lleva a una reflexión final que sugiere el propio análisis, en la parte de aplicación. Si esta historia muestra cómo la soberanía divina puede, integrar, incluso redimir errores y debilidades personales dentro de un plan mayor, Nos deja pensando, ¿no? De qué maneras quizás inesperadas nuestras propias debilidades, nuestros errores o lo que vemos como fracasos podrían ser transformados o usados para un propósito redentor, más allá del obvio. exacto. Una pregunta potente para darle vueltas.